Hola, hoy vamos a hablar sobre las primeras reglas para empezar a escribir música a 4 voces. Nuestras voces serán soprano, alto, tenor y bajo. Por eso se escriben las siglas SATB. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el rango de cada voz. Para nuestra voz soprano, el rango va desde el do central hasta el sol. Arriba nuestra pentagrama en clave de sol. El alto va desde sol, debajo de nuestra segunda línea adicional inferior de la clave de sol, hasta el re, cuarta línea de clave de sol. Nuestro tenor va a ir desde el do, nuestro segundo espacio, la clave de fa, hasta sol, que está en nuestra tercera línea adicional superior de nuestra clave de fa. Y nuestro bajo va a ir desde el sol, primera línea clave de fa, hasta re, sobre la primera línea adicional superior de la clave de fa. Para continuar, tenemos que saber, vamos a ir sobre las primeras 6 reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Primero, es mantener las voces dentro de su rango. ¿Ya? Si vamos a escribir soprano, aquí no puedo llegar a escribir un la o un sol sostenido. Ahí yo ya salí del rango de soprano, ¿ok? Igual con nuestro rango inferior. Tenemos que respetar el rango de cada voz. Bueno, en la segunda regla, mover cada voz principalmente por grados conjuntos. Siempre que se pueda, tenemos que ver qué nota es la más cercana a la nota en la que estamos. Por ejemplo, si tengo un si en la soprano y mi siguiente acorde me va a pedir un acorde que digamos que tenga un la o un re, digamos la o re, si tengo el si, ¿qué nota voy a escoger? Tendría que escoger un la, porque el la está más cerca de si que si escojo el re de acá arriba. Este ya es un grado disjunto, mientras que de si a la es un movimiento de grado conjunto. ¿Sí? Entonces siempre que se pueda, tenemos que mover nuestras voces por grado conjunto. Nuestra tercera regla dice, evitar escribir movimientos de segunda aumentadas formados por el sexto y séptimo grado de la escala menor armónica. Por ejemplo, si estuviera yo en un do menor, sabemos que do menor viene de mi bemol mayor, que tiene las alteraciones si bemol, mi bemol y la bemol. Entonces, digamos que de repente yo hago este movimiento de la bemol a si natural, porque es normal que siempre el séptimo grado lo alteremos, ¿verdad? Y se tenga que volver natural. Pero este movimiento ya no está bien, porque de la bemol a si natural es una segunda aumentada. Entonces recordemos que nuestra escala menor melódica, cuando va ascendiendo, debe ser alterado el sexto y séptimo grado para evitar este problema. Entonces al poner el la natural y el si natural, evitamos la segunda aumentada, se vuelve segunda mayor y pasa a estar bien. Bueno, en cuarto lugar, los saltos mayores a una quinta hay que usarlos lo menos posible. Cuando se usa, debe seguirle un movimiento de grado conjunto o una repetición. Y normalmente ese movimiento por grado conjunto debe ser el movimiento contrario al salto. Por ejemplo, si yo tenía un la que saltó a un mi,
Mi siguiente movimiento de mi soprano debería de repetir el mi para tener repetición o moverse por grado conjunto, un re, ¿ya? Entonces, al tener este movimiento, no causa problemas de escritura al hacer esto. Ya que si tenemos un montón de saltos, digamos la mi, después otra vez un sol acá, o que baja a un si, esto ya nos crea mucho problema y no suena tan bien al oído al escribir nuestras progresiones. Evita siempre saltos sucesivos en la misma dirección, con excepción de notas arpegiadas. Si estamos escribiendo un arpegio, está bien. El único, escuchen bien esto, el único que puede hacer muchos saltos, que puede estar como un cangurito, saltando y saltando, es el bajo, porque él tiene mucho protagonismo armónico. Entonces, él es el único que puede hacer varios saltos a la vez. Pero nuestras tres voces superiores, que sería el tenor, alto y soprano, recuerden que si es un salto largo, tiene que seguidamente o repetir la nota o moverse por grado conjunto. Bueno, nuestra quinta regla. Resuelve los tonos sensibles. Esto incluye la sensible que debe resolver ascendentemente por medio tono para llegar a su tónica, o el sexto y séptimo grado de las tonalidades menores. Hay que alterarlas hacia arriba para llegar a la tónica o hacia abajo para moverse a la dominante. Las notas alteradas deben de resolver en la dirección de su movimiento cromático. Por ejemplo, los sostenidos deben de resolver ascendentemente porque sabemos que un sostenido le aumenta el medio tono a la nota, entonces va a resolver ascendentemente, mientras que los bemoles le bajan medio tono a la nota, entonces deben de resolver hacia abajo. Bueno, después la sexta regla crea un buen contrapunto entre las voces externas. Esto se logra moviendo las voces mayormente en movimiento contrario y oblicuo. Ahora que hablé de movimientos, les quiero enseñar cuáles son los movimientos que podemos tener dentro de nuestras voces. En primer lugar está el movimiento similar. Movimiento similar es que nuestras voces pueden ir para arriba o para abajo, pero nuestros intervalos no son los mismos, no son iguales. Por ejemplo, acá puedo tener, perdón que esté haciendo así, en mi alto puedo tener un sol y un do y después lo muevo de un la a un mi. Si se dan cuenta, aquí tengo un intervalo de cuarta y acá se movió a un intervalo de quinta. Los dos se movieron ascendentemente haciendo un movimiento similar porque cambió nuestro intervalo. Sin embargo, existe el movimiento paralelo. Esto significa que mis voces se mueven igual en el mismo movimiento, pero mantienen el intervalo. La y do, no, sol y do, perdón, y la y re, cuarta y cuarta. Me mantuvo el intervalo. Entonces, este es un movimiento paralelo. Después tenemos el movimiento contrario. En el movimiento contrario, como indica ya su nombre, si una voz sube, la otra baja, o si la de arriba baja, la otra sube. Este es movimiento contrario. Por ejemplo, si yo tengo otra vez un sol acá y un do, puedo bajar de acá a un fa y subir acá a un re. Si se dan cuenta, aquí mi movimiento fue contrario. Por último, tenemos el movimiento oblicuo. El movimiento oblicuo significa que si una voz se mantiene igual,
la otra voz sube o baja. Puede ser también mi voz superior la que se mantiene igual y mi voz inferior la que se mueve o para abajo o para arriba. Por ejemplo, si yo aquí tengo un sol y un do, puedo mantener mi do acá y baja mi sol a fa. Si se dan cuenta, mi do se mantuvo dentro de la misma voz y mi sol bajó, haciendo así un movimiento oblicuo. Bueno, eso es todo lo que veremos por esta semana. Les deseo todo lo mejor. Éxitos.